Internacional en la Lectura de Yucatán 2026, le damos la más cordial bienvenida. A continuación, tendremos la presentación del libro Vorágine. Le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bienvenidos a esta presentación de la novela Vorágine, publicada por Editorial Salto al Reverso. Nos saluda Carla Reyes, editora general. Agradecemos a la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán por este espacio en esta edición 2026. Y agradecemos al público que nos acompaña hoy en el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI en la ciudad de Mérida. También damos la bienvenida a los que nos siguen en nuestra transmisión en Facebook, a través de facebook.com/Salto al Reverso. Gracias por acompañarnos. Y les comentamos que pueden encontrar toda la información acerca de este título en nuestro sitio web, editorialsaltoalreverso.com, o en el link corto put.ly/vorágine, o en nuestras redes sociales nos encuentran como @saltoalreverso. Esta mañana nos acompaña la autora Rebeca Pal y la también escritora Sujei Ocio. Bienvenidas a las dos. Gracias. Bueno, me gustaría comenzar compartiéndoles la descripción del libro para que vayamos conociendo un poco más del título que vamos a presentar, Vorágine, y que conozcan también a la autora. Penélope y Alonso y Penélope, un matrimonio de lo que nunca se habla, dos culturas, paredes llenas de manchas. Más que romperse el corazón, los dos se rompen las expectativas. Vorágine es una novela a dos voces, en la cual los personajes principales narran la historia de su relación, pero desde perspectivas distintas. Muestra un claro ejemplo de cómo en las relaciones uno puede sanar, pero también enfermarse. Vorágine es un thriller psicológico que explora y aborda temas como la autoimagen, la sexualidad, la codependencia, las normas culturales, la culpa y el deseo de libertad individual dentro de la estructura de una relación comprometida. Esta obra hace reflexionar al lector sobre la identidad, el amor y la desconexión emocional. Esta novela es el vivo espejo de las presiones modernas que hacen aflorar las heridas emocionales más profundas. También quiero compartir con ustedes la biografía de la autora, para que la vayan conociendo. Rebeca Pal es una escritora mexicana, nacida en la Ciudad de México, estudió la carrera de comunicación, fue bailarina profesional y posteriormente colaboró como columnista en los periódicos Wall Street International y Eje Central. Es estudiante de la Escuela de Escritores en Madrid desde 2015 y hasta la fecha, y ha realizado los siguientes cursos: escritura creativa, desbloquea tu escritura, el papel de las emociones en la escritura, escribimos sin parar, la escritura desatada, psicoanálisis para escritores, novela 1, novela 2, la narrativa del suspense, género negro con Marcelo Luján y relato breve. Obtuvo el 5º lugar en el primer concurso de cuento de terror Maurice Debel, debutó como autora del libro Relatos Inconscientes y más tarde publicó su primera novela, Los 7 suicidios capitales. Ahora me gustaría también presentarles a nuestra invitada de este día, la escritora y también autora de nuestra editorial, Sujei Ocio. Escritora, profesora, conferencista y amante del café. Se desempeña como crítica y reseñista literaria en las cápsulas Letrarquía, producidas por TV WAP, y como colaboradora en el podcast Historias Compartidas de Radio Universidad Veracruzana, y como anfitriona en el programa televisivo Culturesas de TV WAP. Docente en el programa de talleres literarios de la librería CCU WAP y en los proyectos culturales Espacio Violeta e Intertexto. Su primer libro, Todo Personal, publicado por esta casa editorial en 2022, fue presentado en múltiples ferias, librerías y eventos a lo largo de México y fue incorporado a programas literarios de diversas instituciones educativas en el estado de Puebla. Es coautora del volumen epistolar Destinatarias, editorial Salto al Reverso 2023. Algunos de sus relatos han sido seleccionados para las compilaciones Buena Compañía, Versos, Cuentos y Prosas para celebrar a Felipe Garrido. Publicado en una coedición con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la FILEG y Editorial Salto al Reverso.
en 2024. También algunos de sus textos fueron publicados en las recopilaciones de Tango y Tequila por Editorial Mítico en 2024, Trazos de Identidad por Editorial Comala en 2024 y recientemente ha publicado también bajo nuestro sello la recopilación de cuentos La Madrugada Tiembla en 2024. Y bueno, ahora que ya hemos presentado a nuestro panel, me gustaría aprovechar esta oportunidad para darles un poco de mi opinión, mi visión acerca de la obra como editora, pero pues también como lectora, ¿no? Porque al final de cuentas uno como ser humano no está exento de experimentar un libro también como lector, ¿no? Sí, uno puede enfocarse en ver los errores de ortografía o estas cuestiones, pero al final la experiencia como lector es pues profundamente humana. Entonces, bueno, cuando llegó a nuestro beca para publicar su libro, ¿no? En busca de editarlo, pues para mí fue un agradable descubrimiento cuando empecé a leer el manuscrito. Ver que era, bueno, una historia profunda, dura de leer, porque al final un thriller psicológico, pues bien hecho, como es este caso, tiene que caracterizarse por eso, ¿no? Por estas imágenes que la autora te arroja como son difíciles de digerir, tal vez son impactantes, son incluso perturbadoras, ¿no? Y eso es lo que constituye un buen thriller psicológico, que Rebeca ha hecho muy bien en estas páginas, ¿no? La historia, como ya les comenté en breve, ¿no? En la descripción, pero también las invitadas van a ahondar, pues sí, gira en torno al matrimonio, ¿no? El matrimonio, con culturas diferentes, en México y España, bueno, claro, cada uno con sus propias tradiciones, sus costumbres, pero además con todas las expectativas que tiene un matrimonio joven pues, al empezar una nueva vida, ¿no? Y a medida que yo iba avanzando en las páginas, me encontraba con esta sensación como inquietante, ¿no? Cada vez más, ¿qué es lo que va a suceder? Porque esto está yendo hacia un territorio que, como lectora y como editora, no sé en dónde va a ir a parar, y eso es muy bueno. Cuando el autor no te revela de una vez el final, ¿no? Que te ay, predecible, no, en absoluto. Esto era una experiencia donde yo decía, bueno, va increciendo y vamos a ver cómo va a resultar esta historia de estos dos personajes. Lo interesante es que al ser una novela a dos voces, como mencionábamos en la descripción, pues podemos ver las dos perspectivas, ¿no? Tenemos la perspectiva de la protagonista, Penélope, pero también del esposo, Alonso, y vamos enterándonos del mundo mental, de las expectativas de ambos, y como narradora, Rebeca Pal lo hace muy bien, nos va pintando todo este cuadro, va conjuntando ambos escenarios para ir construyendo una narrativa que crece y crece en tensión y que tiene muchas descripciones muy atinadas, muy visuales, muy sensitivas, que van llevando al lector pues al clímax, ¿no? Que no les voy a contar, porque eso es pues ya la tarea de los que lo lean, descubrir el desenlace al final. Pero pues esa es la experiencia que yo tuve con Rebeca, ha sido un placer editar esta obra y pues les deseamos mucho éxito. Y bueno, ahora sí, quiero dar la palabra a Sofía para que ella también nos comente un poco más de la obra. Gracias. Está leyendo un fragmento del libro de René. ¿De dónde viene esa culpa? No sé. A veces creo que viene desde el fondo de mis entrañas, que es parte de mí, como una extremidad, como una sombra que de forma constante me acompaña. Aunque no siempre la puedo ver, sé que está ahí. Cuando entró en mi vida, no sé. A veces pienso que nació conmigo. Otras, creo que fue un mal regalo de la adolescencia. También he llegado a pensar que entró cuando dejé de abrir. Cuando me vi en un espejo como este y concluí que yo no era suficiente, que algo dentro de mí estaba mal y que siempre lo estaría. O incluso cuando ese velo negro entró por mis ojos, envolvió mis pensamientos y nunca más se fue. ¿De qué tamaño es? De todos. Por momentos es microscópica, como un ácaro que no puedo ver, pero sé que está ahí.
en la almohada, alimentándose de la primera capa de la piel, devorando todas esas células que ya están muertas, pero siguen formando parte de mí. Otras veces es enorme, tan grande que me arroja del mundo y no me deja volver. ¿Qué efectos tiene en mi vida? Me hace sentir más pequeña de lo que soy, también blanca, blandita, como una gelatina que se va deformando por el calor. Así es como Rebecca Paul intenta explicar ese algo que muchas veces no tiene explicación, ese vacío, ese hueco, ese hoyo que nace en el estómago, en la garganta, en el pecho y en la mente, y que poco a poco nos engulle como el tobogán que mete a Alicia en el país desconocido, confuso y muchas veces hostil. Nos traga como una espiral de gusano, pero de dentro hacia afuera, como una mancha que va cambiando de color, que nos invade sin remedio, blanca, amarilla, azul, tan púrpura que se cae de negra. La soledad y el silencio calan a fondo en la vida de nuestra Penélope. Mientras la Penélope de Odiseo, la Penélope de Homero, representaba la fidelidad conyugal y la incansable paciencia de la mujer, esperando el regreso de Odiseo, tejiendo de día y tejiendo de noche con astucia y determinación, nuestra Penélope se despeja a sí misma y se deshilacha frente a nuestra mirada con cada letra, con cada renglón y con cada página de la narrativa de la escritora que hoy nos tiene aquí, en este aquí que a veces es tan difícil de habitar. Nuestra Penélope vive con culpa de estar viva, vive con el dolor y el peso de su propia existencia. A ella le puede respirar y a nosotros, a nosotras, junto con ella. Sus colores y sus aromas se enfrentan al espejo cada vez más humeante, más hediondo, alegría y a cloro. Se mira que está hueca, está rota, de sus huesos vuelve el pellejo, el pelo rojo se le escurre por los ojos hasta cubrirle el cuerpo entero de escarlata. Es Penélope, un cuerpo abandonado de sí misma que teje y desteje su propia agonía. Nuestra Penélope no espera a su Odiseo, la nuestra espera más silencio y más soledad. Espera que la absorba y la espiral del gusano y la deje en el mundo de Alicia, lleno de colores y criaturas increíbles. Nuestra Penélope no quiere más el blanco, porque el blanco es la ausencia, es la nada, es la hoja pálida, frente a la que es obligación escribir nuestra vida. Ella es sabia del intangible, una puerta abierta hacia otra dimensión, pero es también una analfabeta de la vida, por lo menos de la vida impuesta, de esa a la que todos creen que pueden decirnos cómo tenemos que vivir. Desierta nuestra cerca hay azules que se caen enamorados, y eso es Penélope, un caleidoscopio que se transforma con la profundidad de todo lo que no podemos entender, con la ausencia de todo aquello que nos falta y no sabemos qué es, con los ojos que lloran sin poder gritar, y con el silencio que nos quema la garganta y se atora en el pecho, incapaz de reventarnos los labios al salir por la boca, invadida con silencio profundo, invadida con un silencio. Gracias, Rebecca Paul, por tu sensible rudeza y por mostrarnos el enorme peso de la terrible realidad que somos. Gracias, Rey. Una hermosa interpretación y muy buena de esta novela. Muchas gracias por esas palabras. Y bueno, Rebecca, por favor, si pudieras también compartirnos el proceso de creación, lo que significa para ti la novela. Gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí, por acompañarme. Se me está saliendo un pedazo del pecho. Pero muchas gracias. Pues a ver, Vorágine empezó la idea cuando yo estaba acabando de escribir Los 7 suicidios capitales. Y empezó, yo creo que por ahí en 2017 y 2018 fue mi primera maestra de escritura creativa, Enrique Valladolid, y estaba sentándome tomando café. Y le comentaba, pues estábamos explicando a Disney, que decía, qué mal que fueron, o sea, que el punto final es el fueron felices para siempre.
Porque eso es la gran mentira, y es la gran mentira que nos cuentan para todo, ¿no? Como que nunca hablamos de la sombra de las cosas, y es bien importante hablar, como sí, claro, de la parte de la luz, pero también la parte de la sombra, porque es donde realmente habitan muchas cosas. Entonces yo le decía, yo creo que hay muchas cosas, muchos eventos de vida de los que nadie quiere hablar porque nos enseñan a no, o sea, como que siempre es, ¿cómo estás? Estoy bien. Si alguien llega y dice, estoy mal, te ve mal, ¿no? De que estás mal, como si tuvieras una enfermedad, no nos va a contagiar. Entonces yo decía, estaría increíble poder hablar las cosas como son, hablar de la sombra que hay en la maternidad, de eso de lo que las mamás no quieren hablar porque les da vergüenza sacar a veces los hijos, son un reto muy grande. Del matrimonio, yo cuando me casé todo el mundo me dijo, felicidades, es increíble, pero nadie me habló qué pasa después de los 6 meses, cuando se acaba la luna de miel y empieza la luna de miel, de eso nadie nos habla. Entonces, y yo en ese entonces apenas empezaba a hablar de todos, como ya era más abierto, pero todavía no tanto los temas psicológicos. Después de pandemia se abrió muchísimo más, pero en ese entonces todavía todo era como muy tabú decir, voy al psicólogo, quiero ir a terapia, no me siento bien, o sea, yo veía cómo la gente te buscaba, era como de, tú estás igual que yo, pero los trapos sucios se lavan en casa. Entonces, mi profesor me dijo, estaría increíble que a ti que te gusta todo este tema psicológico, hicieras esa crítica, porque en mi primera novela, Los 7 suicidios capitales, hablo de una mujer que no quería ser madre y fue obligada a ser madre, y las consecuencias que eso tuvo no solo en la vida de ella, pero en la vida de su hijo. Y cómo el hijo, a lo largo de su vida, intenta cumplir el gran deseo de la madre, que es abortarse de la vida. Entonces me dijo, ¿por qué no usas esa misma forma que tienes de escribir, de hacer esas críticas, y hablas de eso, pero de lo que pasa en un matrimonio, de lo que no se quiere hablar? Y pues ahora sí, métele toda la parte de las sombras, lo grande, para que la gente diga, wow, sí, eso pasa. Entonces así empieza la idea de este libro en el 2017, más o menos 2018, pero la dejé reposar porque estaba terminando todo el proceso de los 7 suicidios capitales. Y dije, sí, quiero escribir esa novela, quiero hablar de muchas sombras, quiero hablar de qué pasa en el matrimonio, realmente la parte que no nos cuenta. Quiero hablar de las lealtades invisibles, porque hay muchas familias, por ejemplo, la familia Penélope es la típica familia, que podemos decir, la familia perfecta, que los padres nunca se divorciaron, es la familia que en la foto se ve perfecta, pero no hablan de lo que hay detrás, de la infelicidad que ese matrimonio ha generado en sus hijos, en sus vidas, y cómo ese dolor se perpetúa. ¿Qué pasa cuando ese dolor pasa a una relación? No supimos contar con esa familia y con esas herencias que nos dan, que son súper pesadas, ¿no? Y en tu pareja sigues perpetuando esas dinámicas de forma inconsciente. Por eso yo sí creo que en los vínculos primarios enfermamos mucho, nos traumamos, vinieron cosas que nos rompieron, pero en nuestros vínculos secundarios es donde tenemos la oportunidad de sanar, de cambiar, de hacer el cambio. ¿Y qué pasa cuando no sabemos elegir bien a nuestras parejas, sea esposo, amante, hermana, hermano, profesor, lo que sea, y a través de esa nueva relación seguimos perpetuando ese dolor porque somos incapaces de cambiarlo? También, obviamente, saqué el tema de los hijos, de qué pasa cuando viene un hijo y ya sea el hombre o la mujer no están listos para ser padres. ¿Qué pasa? De verdad vemos el qué pasa, ¿no? Y por último, el tema de las expectativas. Todos, bueno, por lo menos no puedo generalizar, pero la gran parte de la gente que he conocido hacen proyectos, cualquier tipo de proyecto, yéndose como las expectativas más altas, ¿no? Y yo creo que tener expectativas muchas veces es como hoy en día aprender a bucear con la idea de encontrar sirenas en el mar. Hay que ser un poco realistas. Entonces, como que yo este libro podría resumir que es el resumen de todas esas críticas que quise sacar desde la sombra, quise sacar
actual, pero que ha venido existiendo desde hace, bueno, desde que se crearon los matrimonios. Y a mí lo interesante de esta obra que me parece es, queremos hablar de eso, sí. ¿Qué se puede hacer? Bueno, podemos hacer un reportaje, podemos hacer un documental, ¿no? Pero no, tú elegiste hacer una novela. Tú elegiste hacer un thriller psicológico acerca de ese tema. Y eso es a mí lo que me resulta particularmente interesante, conocer cómo fue que tú dijiste, pues podría haber sido ficción, drama, ¿no? Pero ya involucrar el tema psicológico y crear esta estructura de tensión narrativa que va yendo los personajes, como decía Sofía, cómo se deshilacha, ¿no? Cómo se desdibuja pues lo que caracteriza un ser humano como integral, o sea, va perdiendo pues, su identidad, su fortaleza, no sé, o sea, hasta su aspecto, ¿no? O sea, se va desgastando la protagonista en todos los sentidos. Y creo que ese tema se puede abordar de diferentes formas, pero al abordarlo desde un thriller psicológico le diste una vida muy particular. Me gustaría que lo comentaras ¿por qué un thriller? Pues a ver, soy amante de la psicología, me encanta, no soy psicóloga, pero me encanta hacerlo porque creo que la mente humana es algo maravilloso, es de verdad maravilloso, puede ser un gran amo, un terrible amo, un gran sirviente, y saberlo hacer a nuestro favor es algo brutal, se pueden hacer grandes cosas, pero cuando tú eres el sirviente de la mente es muy destructiva. Entonces, como que siento que me gusta escribir de tal forma que llegue al inconsciente. O sea, que la gente cuando lo lea, de verdad, lo lea no con los ojos, con el cuerpo entero, que le llegue el mensaje al alma. A mí sí me gusta llegar a este tótano de la gente. Entonces, hasta elijo escribir con palabras que tampoco son tan elevadas. Yo, no, o sea, quiero que cuando me lean me entiendan. No me entiendan, me comprendan, para que realmente les llegue eso. A mí siento que cuando escribes así, bueno, yo siento que cuando escribo así, escribo con el alma, y las cosas que haces con el alma perduran en el tiempo. Entonces, me gusta dejar una huella en la mente del lector. O sea, yo quiero que alguien, el que lea este libro, de repente pueda pasar el tiempo y en algún momento de su vida me vuelva a recordar. A lo mejor no recuerda mi nombre, no recuerda ni siquiera el título del libro, pero que se quede con lo que lo hizo sentir. Porque yo creo que cuando te quedas con estas experiencias, recuerdas que estás vivo. Entonces, para mí, eso como lector es mi triunfo. No decir vendí tanto o soy reconocido, no, es decir, alguien me leyó y pasa el tiempo y sigo estando presente en esa persona de alguna forma, ¿no? Entonces, lo escribí justo eso para que quien lo lea, su alma conecte con mi alma y diga, oh, sí, me fue este mensaje. Y también, o sea, si es una forma de escribir muy oscura, no se lo voy a negar, sí, soy muy oscura. Pero es que yo no tengo miedo a la oscuridad, o sea, creo que es una oscuridad muy luz. Entonces, sí me gusta escribir de esa forma porque me gusta transmutar. O sea, creo que en el dolor hay mucha sabiduría y cuando lo sabes transmutar, es la alquimia, volver los metales oro. Entonces, mucha gente tiene mucho miedo de género, no hay que ser feliz. Sí, está súper bien. Pero yo creo que para mí esto es, tuve muchos metales sobre la mesa y se alquimia y para mí salió oro, que quien lo lea, puedo creer y quiero creer y decreto que algo se nos va a dar. Gracias, definitivamente como eso. Muy bien. No sé si usted quiere preguntarle algo más. Yo quería preguntarte del título, ¿cómo es que eliges el título? El título no es parte revelador, pero quería saber cómo es que decidiste y por otro pues sí te debatiste, pero muchos otros antes de tomar la decisión de este título. Bueno, el título hasta tiene que ver con
con la estructura de cómo está narrado. Para empezar, está narrado con dos personas, porque siempre digo, cuando alguien te cuenta una parte de la historia, solo es una parte de la historia, tienes que conocer las dos partes para saber la verdad, por lo menos entenderlo sin juzgar, porque cuando solo escuchamos una versión, juzgamos esa versión, y la versión que escuchamos es la buena y la que no escuchamos porque no se pudo defender es la mala. Entonces aquí lo que hice, iba a Penélope es mexicana, entonces para mí eso fue muy fácil hablar en primera persona, porque yo soy mexicana y me sé todas las groserías, todo la guerra, todo, entonces fue muy cómodo. Y cuando quiero hablar darle voz al uso, quizás de lo mismo en primera persona, pero yo no soy española, no me sale natural, es como cuando escuchamos a algún extranjero que quiere hablar de mexicano y es como que no suena muy mal, pues eso a mí me pasaba y me criticaron muchísimo en España de que falsa está, o sea, suena muy falso. Entonces, yo ahí empecé a hacer muchos sentimientos encontrados, que eso es lo que significa vorágine. Vorágine es mezcla de muchísimos sentimientos encontrados. Entonces yo dije, aquí estoy teniendo una vorágine, ¿qué voy a hacer? Porque quiero darle voz a él, porque también es importante su punto de vista, y no sé cómo lo voy a lograr. Entonces, algo como llegué al narrador eficiente, que es un narrador por fuera, digámoslo así, pero solo está metido en la cabeza de él y puede hacer sacar adelante la voz, y con eso mi vorágine disminuyó. Y luego como que cuando descubrí, dije, creo que, o sea, no solo la forma en la que está narrada, porque ella es en los impares, todos los capítulos impares son de Penélope, y los pares son de él. Y ya haciendo la historia y demás, sobre todo la parte psicológica que fue muy dura, para hacer Penélope fue todo un trabajo, necesité mucha ayuda de profesionales para crear el personaje de Penélope. Dije, es que todo esto, primero me imaginé que es como una gelatina de colores, son muchos colores en este libro. Y pues efectivamente sigue siendo una vorágine, son muchos sentimientos, y son todos esos sentimientos también que surgen en las relaciones. En las relaciones puede surgir muchísimo amor, pero también muchísimo odio, y de repente muchísima ternura, y de repente mucho asco. Y son sentimientos que son contradictorios, pero habitan en el mismo espacio. Entonces dije, se va a llamar vorágine. Muchas gracias. Sí, gracias, pues, excelente título. Que bueno, tratamos también de representarlo visualmente con las ideas de Rebeca en la portada, que está ahí en la imagen. Y pues bueno, es esta pareja, ¿no? O sea, es una portada oscura, porque como dices tú, es texto oscuro, es una novela oscura. Y yo quería, hablando justamente de la narrativa y de estos narradores, quería compartirles un breve extracto, si no tengo problemas, para que escuchen la voz de Alonso y de Penélope. Alonso siguió las órdenes de Penélope y envió la casa a profundidad como ella quería, para poder guardar la ropa y acomodar las cosas en su sitio antes de que el polvo se apropiara de los espacios ya barridos. Más tarde, cada uno guardó su propio silencio. Él sentía a Penélope distinta, vibraba de un modo que no comprendía. Desconocía si era por enojo, o por estrés, o por los dos. Él hablaba, pero ella de vez en cuando le respondía con un mande, y luego el silencio se hacía sempiterno. Alonso estaba absorto en pensamientos que ya no recuerda. Sus amigos le habían advertido que las mudanzas son más desgastantes que organizar una boda, pero nunca se le cruzó por la cabeza que Penélope le iba a hacer más complicado. Esa es la voz de Alonso, pues muy breve. Y los capítulos de Penélope están en primera persona, no se sé. No pude dormir hasta las 4 de la mañana. Debía haberme levantado de la cama, debía haber ido al salón para ver una película de Disney, pero no. Me quedé mirando el celular, indagando en redes sociales, en cuentas y en fotos que no solo me hacen sentir mal conmigo misma y que me provocan más insomnio. Así que hoy me desperté con dolor de cabeza. Abrí los ojos y lo primero que sentí fue el dolor. Ahora que lo pienso, vivo con dolor. Llevo mucho tiempo viviendo así. Puede que sea porque la vida ya no me inspira.
mi vida no me inspira. Entonces, muy breve, porque de verdad que la narrativa de verdad es muy rica, muy visual, muy descriptiva. Pero ahí podemos darnos cuenta, ¿no? de los dos universos que componen esta obra, ¿no? O sea, como él la mira y dice, es que la siento distinta, pero no entiendo. Y ella va haciendo construcciones al sí, y un poco, o sea, es un fragmento de lo que es el libro, pero va profundizando, ¿no? Siento que hiciste muy bien la construcción de los personajes y que resolviste bien este problema de, pues sí, ¿no? De la no somos de España, pero sí podemos transmitir la cultura que nos permea desde ahí. Entonces, no sé, en eso felicidades. No sé si ustedes comentarán. Sí, yo quiero comentar, bueno, ya aparte de lo que han dicho, es un texto muy fácil de leer porque te identificas con él, no porque lo que indicas sea fácil de asimilar, es porque de alguna manera te sientes cercana a algo, ¿no? A una, a dos, a tres, a cuatro, o a todas las cosas que son veneno, porque es delicado verte cuando la lees a ella, ¿no? Que a mí me pasaba y ya me mantiene porque yo leía el texto y en muchas partes me miraba como Penélope y no es grave, ¿no? Es incómodo. Pero la incomodidad también es parte de nosotros. Lo que pasa es que nos han dicho que solo la luz es lo bueno, ¿no? Pero como bien decías, si no hay oscuridad, además no hay sombras, no hay matices, o sea, somos blancos y somos negros, todo ese montón de colores que propone Penélope, ¿no? Todo ese montón de texturas que además somos nosotros mismos. Esto creo que es bien difícil de enfrentarse y es bien difícil de abordar, sobre todo porque va en contra de lo que nos han enseñado siempre, ¿no? Siempre linda, siempre peinada, siempre bonita, siempre sentándote con las piernas bien, ¿no? Y el día que no lo haces parece que estás fuera de la sociedad, parece que estás fuera del molde, parece que estás fuera de tu propia vida, y si no te excluyes tú, te excluye lo demás. Entonces, creo que también de eso habla también el libro, lo hace de una manera muy actual, es una manera muy sentida, o sea, lo lees rápido, no porque lo que dice sea sencillo de leer, sino porque te involucra por completo, tiene esa facilidad. Y libros como de las dos que habla este libro tienden a ser muy densos y alejarte de ellos porque te hacen dar la parte de la oscura de ti que no nos gusta. Este no es así. Es un libro que te involucra y te hace ver la parte oscura de ti, pero es que así somos, ¿no? Es al final decirte sí, o sea, no está lindo, pero es que tú también eres así, ¿no? O sea, hay unas partes, ¿no? Y te reconcilia con esa parte oscura que tenemos cada uno de nosotros, a saber que está bien, que no tenemos por qué esconder lo que somos, que más bien deberíamos primero aceptarnos a nosotros para que los demás nos acepten si quieren, ¿no? Y si no, tampoco es tan importante, ¿no? Porque luego terminamos siendo tan incómodos de estar con nosotros mismos que podemos caer en cosas terribles, ¿no? Que es un poco lo que sucede con Penélope. Tan incómoda de ser lo que es, pero no por ella, es por lo que le han dicho que debería ser y no logra ser. ¿Por qué no lo es? No sé si logré explicarme bien como una película. Y por ejemplo, quería hablar de Alonso, porque muchos hablan de Penélope, pero olvidan a lo mejor moverlos. Sí, yo no olvido por completo, de hecho. También apoyo mucho a los hombres que hablan sobre la educación que han tenido de los hombres de León. Los hombres no conocen sus emociones. Y Alonso está desesperado intentando entender a Penélope, pero ¿cómo un hombre se puede entender si nunca aprendió a conectar con sus emociones? Entonces, también eso lo vi con varios profesionales, que dije, ¿cuál es uno de los grandes problemas en el matrimonio? No hay comunicación real y te venden la idea de, ya te casaste, tienes que estar pegado. No, es juntos, pero no pegados. Cada uno sigue siendo un ser individual y de repente esa individualidad se borra. Entonces te sientes invadido o invadida y el matrimonio se vuelve un infierno. Entonces, como que también en Alonso estamos viendo, entre comillas, te digo, porque recuerden, esto a lo mejor en 10 años se lee y ya que muy obsoleto, pero yo cuando lo hice apenas te dejaba de dar vergüenza de ser de
que fue 2017. Entonces también, o sea, ¿por qué a los hombres les han metido ese bloqueo emocional? Yo soy proveedor y yo tengo que ser y tengo que ser. Y justo esas creencias limitantes son las que también generan más coraje. Porque entre ellos no se empieza a ver, primero era un puente y ahora hay un abismo. Y una vez leí algo que me encantó. Dice, ¿por qué los enamorados susurrándose se entienden? Porque están cerca. Con susurrar se escucha. Cuando una persona está peleada con otra, se tienen que gritar porque están tan lejos que tienen que gritarse para que el otro entienda qué está pasando en su mundo interior. Eso es lo que pasa en el matrimonio. Pasamos el susurro al grito. Entonces, y esa parte es la que cuenta Alonso. Quería defenderlo un poquito. Sí, no, yo soy gran defensora de Alonso. Porque siento que esa visión masculina no está bien representada, como dices, ¿no? Tengo la gran oportunidad de trabajar con autores de ambos sexos muy sensibles, porque por lo general las personas que están en la literatura son muy sensibles, entonces los hombres incluso que publican están muy en contacto con sus emociones. Es una gran oportunidad para mí como persona, como editora, porque no es común, ¿no? Allá afuera sí tiende el hombre, nuestro escritor, a ser más, no sé, no mágico, pero más cerrado, ¿no? Más hermético, ¿no? Con sus propios sentimientos y no expresarlos, porque, como dice, está mal visto. Aquí yo creo que el aporte de tu novela es abrir esta conversación, ¿no? Mostrar que también, y eso es algo que yo veo, que también Penélope no lo deja entrar a su mundo interno. Entonces, él está contra una pared. Pues yo soy muy defensora de Alonso, porque él llega a casa, ve una pared cerrada, que ese puede ser el caso de muchos matrimonios, ¿no? O sea, él va a trabajar, él hizo todo bien. Pues fue a hacer lo que le tocaba, trabajar, regresó, ¿no? Cumplió. Bueno, hace todo bien como hasta la mitad de la novela. Todo bien, no es. Bueno, lean la novela. Va empezando haciendo todo bien, pues se casan, ¿no? Oye, que vamos ahí sí, un departamento, ¿cuál departamento? Ay, el que yo quiero. Tiene sus pocos, sus asegúros, ¿no? Pero regresa a casa y encuentra a una mujer que no le habla, a la cual no entiende, y es una pared, ¿no? Cerrada, bloqueada. Y en los pocos momentos cuando ella intenta abrirse, ella no puede con eso, es mucha información, ¿no? Entonces, esa relación hombre-mujer, masculino-femenino, sí no es una generalización, no todas las relaciones son así, pero en esta novela nos muestra un cuadro muy general, o sea, que sí se produce en nuestra sociedad, ¿no? De manera repetida. Sí, yo lo entiendo de esa manera. Pero bueno, no sé si quieres comentar algo más. Bueno, me gustaría dar espacio a la sesión de preguntas y respuestas, por si el público quiere comentar algo, preguntarle algo al autor. Algunos van a apoyar, ¿verdad? No sé, ¿quién dice ya? A ver, primero las mujeres. Gracias. No he leído aún tu novela, pero ya sabes. Me llama mucho la atención las palabras de como la expresa de este personaje universal. ¿Tuviste alguna razón o alguna influencia, mejor dicho, de este personaje que es toda paciencia, espera, lealtad para ponerse a la protagonista? Uy, sí, claro. Las mujeres fueron mi gran inspiración para crear a Penélope, porque empecé a hablar con mujeres, a mí también me di cuenta, sobre todo mujeres que llevaban años de matrimonio, que empezaron de repente a salir joyas. Y la primera fue mi abuela materna, que en paz descanse. Fue el cumpleaños de mi abuelo y todos hicimos un video familiar y nos dijo, ay, bonito, feliz, no sé cuántos cumpleaños, ¿no? Y toda la familia, hijos y demás. Y
Y en eso me senté con ella y estaba con una mucho. Y le dije, wow, y le decía, Mimi, ¿cuántos años llevas con mi abuelo? ¡Qué impresión! Y me dijo, sí, se me ha pasado como 5 minutos, así, ¿no? Se quedó así, soltó el humo y me dijo, pero como si fuera una abuela, como si hubiera pasado una abuela. Y lo entendí todo, se estaba ahogando mi abuela. No hablamos de todo, pero lo entendí todo. Y así de repente empecé a entrevistar a mujeres que literal salen del closet. No, yo llevo 30, 40, 50 años casada, pero yo decía, ¿por qué no lo hablas? No, es que es como los hijos, no puedes decir que tus hijos, perdón mi francés, pero no puedes decir que tus hijos te cagan. No puedes, no debes, ¿cómo? Se te va encima la gente. Lo mismo con el matrimonio, tú no puedes decir que estás sufriendo en tu matrimonio, ¿cómo? Entonces dije, ¿por qué nadie quiere hablar de eso? O sea, las mismas mujeres empezaron a hacer como mi gran inspiración. Decir, oye, si escribo algo que pues, dé a luz también a todo esto. Y también quise hablar muchísimo de todo el tema de trastornos mentales. Muchísimo, porque lo mismo, era de mucha vergüenza, decir que tenía depresión, ansiedad, era de sufres porque quieres. Y cómo te minimiza, no pides ayuda y estás loca. No, yo sí me estoy dando cuenta que locura eres tú, que estás viviendo en el caos y no te das cuenta. Tú sí estás loco, yo me estoy dando cuenta que algo está mal y quiero hacer el cambio, pero la loca soy yo. Entonces, como que todo eso también, por eso de hecho, para ser NLP, y primer profesional de la salud, chica que me encargué con él, me cerró las puertas porque me dijo, prefiero atender a mis pacientes que atender a mi escritora que quiere hacer una historia. Y que disparé, como Guadalajara estaba súper válido. Y luego otro pensó que yo quería tomar terapia gratis. Ajá, como que dijo, está bien a tomar terapia gratis diciendo que se llama Veneno. Y yo, no. Y el tercero que de hecho tengo los agradecimientos se llama Bernardo Herman. Y él le dije, a ver, quiero una mujer que esté traumada con su cuerpo y que también desea el trastorno de la conducta alimentaria, en silencio, que tenga bulimia y que no pueda hablar de ella. Quiero que tenga una depresión durísima, no distingue, quiero que tenga trastorno depresivo, que sea obsesiva compulsiva, que tenga alucinaciones, pero sin llegar a la esquizofrenia. Y no puedo ponerle un nombre. No debe tener nombre su diagnóstico, porque si tiene nombre, ¿qué pasa? Pierdo credibilidad. Si alguien de aquí es psiquiatra o psicólogo o algún especialista, un neurólogo, qué sé yo, y me lee y no di con el nombre correcto de la enfermedad, me deja de leer, porque ya no tengo credibilidad. Pero si no le pongo, mira, de hecho, esto yo lo dije en mi libro pasado. Cuando le pones nombre a las cosas, se tiene que tener solución. ¿No? Le pones nombre a los problemas y solo por el mismo nombre comienza la solución. Ella no tiene solución. Por eso su enfermedad no tiene nada. Es un conglomerado de muchas cosas, de mucha presión, de muchos sentimientos reprimidos. Los sentimientos que se reprimen los pudren. Y tener eso de mujer que ha reprimido tanto que ya se está pudriendo por dentro. Entonces, sí, las mujeres fueron mucha inspiración para el personaje. Espero que responder. Sí, gracias. A pregunta. Desde la mirada del hombre, a veces se me hace
Entonces, esa es la parte que el lector, gracias por tu pregunta, es la parte en la que el lector se vuelve escritor. Yo te pongo un problema, te pongo todo el panorama que existe. Tú eres responsable de encontrar la solución. O sea, tú acompañas en la manera realista de plantear. Claro. ¿No? Y ya tú le dices, hazte cargo. Sí. O sea, tú puedes ser Penélope y tú decides en qué momento dejas de ser Penélope. Tú puedes ser Alonso y decides en qué momento decides dejar de ser Alonso. Pero esa es la decisión del lector. El lector es el que pone el punto final. Yo solo acompaño la historia, pero el lector le da la vida. De hecho, ellos están ahorita descansando. En el momento en que tú abres el libro y lo empiezas a leer, ellos viven. Entonces, la que los hace vivir y los vuelve a poner a dormir es usted. Aquí. Rodolfo. Muchas gracias por estar aquí con ustedes. Tengo dos preguntas. Si usted fuera un psicólogo y si pudiera dar un mensaje a una pregunta, a usted y a Alfonso, ¿cuál sería? Y una pregunta es, ¿nos puede explicar un poco más la portada del libro? Porque los ojos, un dato, no sé si es que hablan de ojos, un video que se llama Familia ahí, sino los fragmentos están muy fuertes. Gracias por la pregunta. Pues mira, empiezo por la última, por la pregunta. Yo tenía una idea desde el principio porque me ofrecieron otra portada, pero yo sí quería cubismo. Porque se me metió en la cabeza, porque es una mente fragmentada de ambos. O sea, no porque Alonso sea más fuerte significa que esté más sano que Penélope, son espejo. Uno están juntos por algo y para algo. Todas las personas que están en nuestras vidas las escogemos. Entonces, por mucho que critiques al que está a tu lado, pues mírate, ¿por qué estás tú aquí? Con él o con ella. Entonces, son jugos que van como encajando en esa psique que se fragmentó. Por eso es como un dragón cuando se rompe, tienes que volver a mostrar las piezas para mostrar, pero pegues, ya está, sí. Y a la par, quería eso. Yo pensaba en cubismo, siempre tuve la idea de cubismo y quería que en el libro la portada se resume en el libro. Aquí, cuando lo empiecen a leer, van a entender por qué hay un gato, por qué los ojos, qué son los ojos. Esto es codependencia. En la portada podemos ver una pareja que está sufriendo, que están juntos en el abrazo, porque el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, y ellos, por codependencia, por esas creencias limitantes de cómo la voy a dejar, qué sé yo, siguen atados en el sufrimiento de la codependencia. Entonces, el gato también es muy importante para los amantes de los gatos, pero la casa que sale pero se rompe, toda la portada en sí. Yo quería una portada que cuando leas el libro y leas la portada dices, esto es el resumen, esto trata por algo. Entonces, si nos esforzamos mucho, la verdad, para llegar a portada, a mí me encantó este libro, porque a veces no sé si me gusta más la portada o la historia. Sí, estoy muy contenta. Gracias a ti. Y de tu primera pregunta, ¿qué consejo daría? Conoces a ti mismo. Que además es un consejo que yo doy,